Proverbio 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que después de oír esto, ¿quién quiere estar triste? ¿Y cuántas cosas nos pueden entristecer? Nos pueden entristecer amistades que se rompen, familiares que nosotros perdemos, que por supuesto nos entristecemos, problemas naturales que destruyen casas, ciudades enteras, incendios forestales, las cosas cuando no nos salen bien o como nosotros queremos que salgan. Es una de las pataletas que más nos da a nosotros. Cuando queremos una cosa y no nos sale bien, ahí mismo ya estamos tristes. Y dice que no es malo ni es vergonzoso sentirse triste. Pero entonces ahora, para continuar, vamos a orar primero para que Dios nos ayude. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, y por esta palabra para que sea expuesta para mis hermanos, Señor, y que nos sirva a todos, Señor, porque queremos ser personas gozosas como tú nos enseñas en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice, en la Biblia hay diversos casos de que la gente también estuvo triste. Jesús estuvo triste cuando perdió a su amigo que lo lloró. Moisés cuando ese pueblo reclamaba y reclamaba y reclamaba, y Dios le mandó el maná y después le mandó la carne y seguían y Moisés se entristeció porque el pueblo era rebelde y la mano de Dios estaba allí con él, pero el pueblo no se conformaba con las cosas y seguían. Y cuando muere Moisés, Josué se entristeció mucho porque Josué había estado toda su vida alrededor de él, lo había conocido, había estado todos esos años que vagaron por el desierto, había estado con él y por supuesto que se entristeció mucho. Y quiere decir que la tristeza no es algo que nosotros no debamos sentir. Sin embargo, no debemos dejar que la tristeza se prolongue, porque entonces sí caemos en una depresión y vemos la realidad negativa y sin esperanza. Y ahí es cuando de verdad nosotros nos ponemos mal, nos enfermamos. Y tengo aquí algunas ideas de cómo vencer la tristeza, cómo manejar la tristeza. Dice, reflexionar acerca de lo que nos causó la tristeza, si es un asunto pendiente o si es algo para siempre. Dimensionar el problema. A veces tenemos un problema y le damos, es como, a alguien no le ha dado un recado y cuando tú llegas a darlo ya tú le pusiste un pedacito más. Así mismo es, tienes un problema, se lo cuentas a alguien, esa persona ya te va poniendo a ti más loca de lo que tú estabas y te va diciendo, no, pero eso no es así, pero mira. Entonces tú lo que quieres es que esa persona te diga, pero eso no es nada, y te ponen el problema de este tamaño. Y cuando tú le oras a Dios y tú le pones el problema ahí delante, ya tú lo ves tan insignificante. ¿No te ha pasado que cuando ves que tu hermano tiene un problema, tú dices, entonces yo no tengo nada, porque él está más embarcado que yo? Y entonces nos entristecimos, ponemos el problema de este tamaño y no vemos la esperanza de que este problema se resuelva. En tercer lugar, nos deprimimos. No deprimamos nuestros sentimientos. Si hay que llorar, lloramos. Si tienes que tomarte un tiempo porque ese problema te está afectando demasiado, te lo tomas, porque es un tiempo que vas a tener para ver que tu problema no es tan grave como tú te lo piensas. Y vemos las cosas desde otro punto de vista. No siempre ver las cosas negativas que nos trae el problema, porque en cada problema hay cosas negativas y hay cosas positivas. Hay cosas negativas porque a nosotros a veces no nos gusta obedecer la palabra de Dios, y cuando entonces Dios nos, como decimos en buena, Dios nos regaña, nos ponemos bravos porque es lo que yo quiero que sea, no es lo que tiene que pasar. En cuarto lugar, recordar que el tiempo no sana las heridas. Voy a dejar eso así, no lo voy a resolver, no lo voy a hablar, porque con el tiempo eso se olvida. El tiempo
no sana las heridas, sana el perdón y la restauración. Tengo un problema con Ilianita y nunca lo hablo con ella. Y quizás Ilianita, cuando llegue donde esté, yo llegue donde está ella, con 3 palabras, perdóname, hermana mía, se resolvió el problema. Pero tenemos que hablarle el problema y tenemos que sacarlo a la luz, porque dice la palabra de Dios que no hay nada oculto para Él. Era como el pastor decía los otros días, yo me robé la luz fría y nadie me vio, no había nadie en la iglesia ese día, ni Mayelín estaba en su casa, no había nadie, nadie me vio entrar, pero si, ¿para qué me voy a esconder si de todas maneras Dios me vio? Es como el ladrón que roba y roba y la policía no lo ve, pero lo ve Dios. Entreguemos a Dios la tristeza, porque Él quiere que tú y yo que estemos gozosos. Y no quiere decir, como les decía, que no podamos sentir tristeza y que la tristeza sea un pecado. Eso es un sentimiento que todos vamos a sentir, es un sentimiento que por supuesto tenemos que superar, pero Dios nos da las herramientas. Tenemos que orar, porque dice su palabra que si yo me cayera 10 veces, 7 veces me tengo que levantar. Qué bueno que estás ahí para cuando yo caiga, tú me levantes. Como pasaba con el pueblo hebreo, Moisés peleaba, ¿y qué fue lo que Dios le decía a Aarón y a Josué? Y Dios le dijo, levanta las manos, y mientras tú tengas las manos levantadas, vas a ganar la guerra. Pero por supuesto pasaron muchas horas y se le bajaban las manos, pero puso a Aarón y a Josué al lado para que le levantaran las manos, porque cuando sus manos caían, el pueblo perdía. ¿Por qué Dios los puso ahí? Porque Dios sabía que Él se iba a cansar, que sus manos se iban a bajar. Y entonces así nos pasa a nosotros. Cuando estamos tristes, no vemos nada más. Vemos nuestro problema, queremos resolver nuestro problema y es como eso. Yo, como las Javita Cubal, si lo mío primero. Y no vemos, y si nos han herido, hemos pasado por momentos difíciles, pero hay que ponerlo todo en las manos de Dios y orarle mucho a Dios para que nos libre de la tristeza. Vivamos cada día con las emociones, sabiendo que son parte de la vida, de la experiencia de la vida, pero jamás dejemos que esa tristeza que nosotros, ustedes saben qué, interfiera en nuestra relación con los demás. Porque los demás no tienen la culpa de lo que tú estás pasando, como dicen la gente, porque no lo puedo coger con el primero que llegue. Samuel siempre decía, cuando él venía de Aguada, si venía por la autopista, cuando llegaba el secadero, dejaba sus problemas. Cuando venía por aquí, cuando llegaba al río, dejaba sus problemas. Y cuando llegábamos aquí, nuestros problemas eran otra cosa. Dice, esto lo escribí yo en una oración que tuve con el Señor pasando por un momento de tristeza. Dice que te han herido, que te han juzgado, que te han ofendido, que te han calumniado. Y por eso estás triste. Y entonces Dios me dice, escucha, a mí también me lo hicieron. Entonces siéntete afortunado por pasar por este momento, porque estás viviendo algo que yo ya vencí. Y cuando Dios dice en su palabra que yo he vencido todo, Él ya venció nuestra tristeza, nuestro problema, y es difícil a veces salir de un momento de tristeza, porque a veces el entorno que nos rodea, las personas están más tristes que nosotros. Y es un entorno en que nos movemos y todo es negativo. Pero cuando llega alguien y te dice, oye, eso no es nada, a mí también me lo hicieron. Y cuando tú lees en la palabra que esto se lo hicieron a Jesús, que lo juzgaron, lo condenaron, lo crucificaron por mis pecados y por los tuyos, entonces tu problema se va quedando chiquitico y tu tristeza tiene que ir desapareciendo y ponerla siempre ahí para que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para salir de ella y para que en ese momento de tristeza nosotros no tengamos una mala relación con nuestros compañeros, porque el que está ahí, el que llega a tu casa o tu familia, porque a veces no es ni con la gente de la iglesia, a veces en tu casa tú te pones, como dice la gente, como te pones. Y la familia tampoco tiene la culpa de los problemas que tenemos. Y somos luz en medio de las tinieblas.
somos nosotros. Si nosotros no somos las personas que llevamos a nuestra casa la paz, el gozo y la esperanza, ¿quién lo va a llevar? Cada uno de nosotros que está aquí, casi todos hay uno, son pocas las familias que están completas en la iglesia. Y Dios nos trajo por algo. En primer lugar, porque el más difícil de entrar era yo. La más difícil de entrar aquí era yo. Y los demás van a entrar por mi testimonio y por mi oración. Entonces, si yo que vengo a la iglesia siempre estoy llorando y siempre estoy triste por cada cosa que me hacen, es porque yo soy la que tengo un problema. En primer lugar, no conozco la palabra de Dios, porque Dios dice, déjame a mí todas las cargas y yo las llevaré. Y venimos muy cargados y con mucha atención de nuestras casas y de todo lo, como decía el pastor, de todo lo que dejamos por hacer. Pero cuando ya llega que cantan la segunda alabanza, ya tú no te acuerdas ni de qué cosa es lo que tienes que hacer cuando tú llegas a la casa. Entonces, dejemos en las manos de Dios la tristeza, porque sí, como dice el versículo, un corazón triste llega a secar los huesos. Quiere decir que una persona que está entristecida, todo lo ve negativo. Es como la foto está muy linda, pero cuando tú miras el negativo, tú dices, ¿ahí qué cosa hay? Y somos nosotros los que tenemos que llevar eso y dar el primer paso, como yo decía los otros días, Nervi, y ser una persona diferente. Y no es que no nos duelan las cosas, sí nos duelen, pero no podemos dimensionar el problema ni ponerlo de este tamaño cuando al final el problema quizás sea así. Porque entonces sí afectamos la relación con los demás. Y todos hemos vivido problemas de conflicto y problemas donde las personas no han entristecido. Pero no seamos nosotros la causa de que otro se entristezca por nosotros. Y hoy quisiera que todos oráramos para terminar mi predicación, orándole a Dios para que nos libere de la tristeza que estamos pasando cada uno de nosotros. Así que cerremos nuestros ojos y oremos. Señor y Padre, hoy venimos ante ti para que tú quites de cada uno de nosotros la tristeza, Señor. A ti la entregamos, a ti la dejamos, Señor, y queremos seguir adelante con un corazón gozoso para servirte y glorificar tu nombre aquí en la tierra, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por todas las personas, Señor, que hoy vinieron, Señor, y pusieron su tiempo a tu servicio, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.